Continuar. El video anterior fue un poquito corto, pero vamos a continuar con este video que va a ser el número 3. Vamos a darle secuencia a lo que es la preparación de las plantillas. Una vez que nosotros tenemos la plantilla ya pegada, como lo vimos, y una vez que esté pegada, vamos a utilizar el exacto. Y con el exacto nos vamos a ir sacando toda la forma por todo lo que es el alrededor perfectamente bien. Con mucho cuidado vamos a hacer exactamente el corte de esta manera para poder hacer el corte prácticamente perfecto. Y una vez que lo tengamos, el corte nos debe de quedar de una manera así. Esta es nuestra plantilla y esta plantilla ya está lista. Utilizamos un cartón como de 1 milímetro de espesor. Les voy a mostrar la plantilla que nosotros ya tenemos preparada, que es una plantilla exactamente igual. Si ustedes checan, esta plantilla es lo mismo, se las presento tal como es. Esta plantilla que ustedes sacaron, si la pasan a una madera como de unos 2 milímetros o 3, les va a ser mucho más útil. Una medida como la regla de madera nos va a ser mucho más útil y esto nos va a ayudar a tener algo ya en mejor forma. Después de que nosotros tengamos nuestra plantilla, hay que identificar qué número de plantilla va a ser. Le vamos a poner el número 2, le vamos a poner el número 1 y vamos a poner la numeración. Es número 26. O sea Estados Unidos un 6-3, 6-4, 6-5, o para América Latina que utilizan números 40, 41, 35, entonces van a hacer su identificación. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer cortes que nos pidan un size o una medida diferente y vayamos a utilizar, ahí va a ser complicado. Si es de una medida más grande que la que nos pidieron, hay forma de corregir, pero si es una medida más pequeña que los midieron, entonces ahí nos metemos en un problema. Después de que tengamos nosotros nuestra plantilla ya terminada, pues entonces hay que ir sacando nuestras plantillas conforme tengamos una suela 26, un 25 con su plantilla, un 26 con su plantilla. Y esta plantilla nos va a servir para los dos lados. Va a ser nuestro lado derecho y luego va a ser nuestro lado izquierdo. Si ustedes revisan en esta plantilla, es el lado derecho. Un ejemplo, este es mi lado derecho y yo tengo mi plantilla que es la otra, el lado izquierdo, y vean la forma al momento de cortar, pues yo tendría prácticamente el otro lado y me serviría exactamente una para los dos lados. Ok, hasta ahí vamos muy bien. Entonces, ya que tengamos nuestra plantilla terminada, previamente identificada y bien cuidada, hay que tener mucho cuidado con esto, a final de cuentas van a saber cómo hacerlo, pero lo importante es que sea muy útil. ¿Cómo vamos a hacer? Una vez que nosotros hayamos hecho la plantilla que hicimos, ¿cómo vamos a hacer la plantilla para el forro? Acuérdense que el forro es más grande que nuestra plantilla. Entonces nosotros vamos a marcar más o menos como unos 12 milímetros más o menos de lo que es nuestro margen hacia afuera. Y que sean unos 12 milímetros que vengan por la parte exterior y que al final que nosotros terminemos nos den una plantilla como esta al momento de cortar. Si ustedes ven, nuestra plantilla de cartón fibra sería así y nuestra plantilla de forro sería de la manera que nosotros tenemos, porque esta fibra, este forro va a cubrir hacia la parte interior y es la que va a proteger completamente nuestra plantilla. Entonces, después de que nosotros tengamos nuestras plantillas terminadas, hay que identificar, por ejemplo, nosotros aquí pusimos que esta plantilla es para el forro para el número 26 y me cubre hasta el número 27. Es el lado número 2 y el lado número 1. Siempre hay que hacerlo y tratar de utilizarlo. Esta numeración es muy importante. Si ustedes llegaran a poner el número 2 aquí y luego ustedes lo giraran al otro lado y pusieran número 2 aquí y luego lo hicieran y se fueran prácticamente así, terminarían haciendo lo mismo. El lado derecho siempre estaría haciendo lo mismo. Por eso lo importante, cuando vayan a hacer un corte ustedes, es importante hacerlo de esta manera. Poner el número 2 y hacer el número 1. Y ahí van a asegurar que tienen sus dos formas, su pie derecho y su pie izquierdo. Al momento de utilizar el corte, que nosotros ya hayamos terminado y tengamos el cartón fibra, este cartón fibra, como lo mostramos ayer, debe de tener, como les comentamos, 5 milímetros de espesor. Los 3 milímetros de lo que es el acoginado y los 2 milímetros que tiene la parte de atrás del cartón. ¿Cómo vamos a elaborar nosotros nuestra plantilla de cartón fibra?
Una vez que nosotros hayamos realizado nuestra plantilla para el cartón fibra, vamos a utilizar la pluma, que les comenté que iba a ser muy útil, y vamos a hacer la marca sobre el cartón fibra. Vamos a utilizar la pluma o un marcador, pero al momento de rayar no puede ser la pluma de esta manera. Tiene que tener una inclinación para tratar de agarrar lo más pegado a la plantilla, y de esta manera nos vamos a ir en dos partes. Terminamos aquí y luego venimos y nos vamos para tratar de hacer completamente la circunferencia de nuestra plantilla. Y ya está lista nuestra plantilla marcada. ¿Cómo vamos a hacer el lado izquierdo? Lo único que podríamos hacer nosotros es hacerlo de esta manera. Tratar de separar un poquito una de la otra. Y de esta manera sacaríamos el lado derecho. Hay que tomar en cuenta que hay que aprovechar al máximo nuestros materiales. Si nosotros hacemos la marca de esta manera, como lo hicimos aquí, entonces nosotros ya tendríamos nuestro lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo este material que nosotros tenemos aquí es desperdicio. Ya lo desperdiciamos. Y una de las maneras que nosotros les recomendamos es cuando ustedes hagan su lado derecho, vamos a girar al lado número 1 y lo vamos a poner así, de esta manera, para nosotros rayar este lado nuevamente, ¿sí? Y de esta manera, después de tener este desperdicio que nosotros teníamos aquí, ahora nada más tenemos esto y esta tira de aquí. Si nosotros marcamos cuánto es el desperdicio de aquí, más en el otro espacio, más en el otro, más en el otro, más en el otro, en un metro cuadrado estaríamos perdiendo más de 2 piezas que pudiéramos aprovechar. Y aquí lo importante es recuperar al máximo todos nuestros materiales. ¿Ok? Bueno, otra de las cosas muy recomendables es utilizar un vidrio, más o menos como el que nosotros tenemos aquí. Es un vidrio de 6 milímetros de espesor y más o menos mide como unos 30 por 40 o 40 por 40 aproximadamente. Eso lo utilizaríamos para poner en nuestra mesa de trabajo. ¿Para qué nos serviría esta mesa? Una vez que nosotros tengamos nuestra plantilla, como lo vimos ahorita, que ya lo tengamos así, tenemos que hacer el corte con el exacto. Y la manera de hacer el corte con el exacto, si utilizáramos una mesa como la que tenemos nosotros aquí o fuera de madera, al momento de nosotros incrustar el exacto para hacer el corte, nos clavaríamos en el plástico y no nos dejaría avanzar. Nos generaría un problema y no haríamos un trabajo como debería de ser. Una de las maneras que nosotros podemos hacer es ir con el exacto haciendo todo el corte perfectamente. Hacer el corte, nos vamos a ir exactamente, lo vamos a marcar. El primer corte que vamos a hacer nosotros va a ser para cortar prácticamente el cartón, porque la fuerza que nosotros le metemos prácticamente no llega hasta el fondo. Vamos a cortar de esta manera y lo vamos a dar una segunda pasada para alcanzar a cortar lo que es la parte de abajo. Ok, la plantilla va a ser una guía. La plantilla va a ser una guía exactamente para que podamos hacer perfectamente nuestro corte. Pero no es recomendable que al momento de cortar nuestra fibra vayamos a utilizar nuestra plantilla, porque en cualquier machucón o nos salgamos la vamos a dañar, la podemos dañar. Entonces lo más recomendable es que hagamos el corte. Cuando empecemos, si vamos a empezar aquí, hay que empezar a hacer el corte. Y empezar a hacer el corte, y nos vamos a ir haciendo el corte perfectamente por el interior. Aquí ya le habíamos dado nosotros una pasada y una vez que nosotros terminemos de hacer todo el corte por todo el exterior, vamos a tener nuestra forma ya terminada. Y esta plantilla, el corte, ya lo tenemos listo. Como les comentábamos hace un momento, si yo estoy haciendo el corte y todos los cortes que nosotros vayamos a hacer en el cartón fibra o nuestro forro, tiene que ser por la parte de atrás. No podemos hacer los cortes nosotros por la parte interior, porque nosotros si hacemos los cortes por la parte interior podemos dañar demasiado la pieza que vayamos a utilizar. Entonces, lo más recomendable es que nuestra plantilla, que vayamos a hacer el corte, hagamos el corte y este viene siendo el lado derecho. Y como nosotros hicimos nuestro corte por la parte de atrás, me va a dar mi lado izquierdo.
cuando yo mi plantilla la cambie a ser mi lado izquierdo y yo la gire al otro lado, me va a terminar haciendo el lado izquierdo, el lado derecho. Y ya vamos a tener nuestra plantilla ya terminada. ¿Ok? Esa es una de las formas que nos sirve la plantilla para hacer un trabajo perfectamente bien elaborado. ¿Qué necesitamos para hacer el corte del forro? Cuando vayamos a hacer el corte del forro, nosotros vamos a poner un ejemplo, que tengamos el forro ya listo aquí. Vamos a poner nuestra plantilla y vamos a utilizar exactamente nuestra plantilla de la misma manera. Vamos a poner nuestro vidrio en la parte de arriba. Tengan mucho cuidado de no dañar lo que tengamos ahí. Y una vez que nosotros tengamos, traten de agarrar los espacios. Sí, vamos a tratar de utilizar los espacios menos para que no pierdas mucho material. Lo vas a hacer así. Pero no olviden que todos los cortes que vayamos a hacer tienen que ser por la parte de atrás. ¿Sí? No pueden irse por la parte del frente, tienen que ser por la parte de atrás porque nos daría otra forma. Entonces vamos a suponer que nos quedaría por este lado, haríamos los cortes y como el forro es un material muy delgadito, un ejemplo, muy delgadito, miren, al momento de hacer el corte con el exacto ya lo terminamos. Entonces si nosotros utilizamos nuestro exacto, podemos hacer esto. Prácticamente pueden utilizar su plantilla. Aquí no hay ningún problema porque la presión que le vamos a meter aquí no es mucha y podemos hacer el corte sin ningún problema. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que hacemos, de lo que podemos hacer. Tienen que meterle más presión. Hay que tener mucho cuidado cuando lo vayamos a cortar porque tenemos que presionar y se debe de sentir cuando el exacto entre hasta el vidrio, porque se debe de deslizar mucho más. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestro corte del forro. Ahí tendríamos nuestro corte por ejemplo, de nuestra plantilla. Si ustedes la revisan, nuestra plantilla era del número 26, nos sirvió perfectamente bien y ya la tenemos lista aquí. Obviamente nosotros utilizamos la plantilla que les explicaba ahorita. La plantilla la hicimos así, cortamos el otro extremo y nos viene dando el lado derecho. Si yo hubiera usado mi corte de la plantilla de esta manera, al momento de haberla volteado me hubiera dado exactamente como la que yo hice el corte principalmente acá. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Es el video número 3. Vamos avanzando muy bien. Ahí vamos los cortes. Nos van dando los resultados que habíamos esperado. Y lo siguiente que vamos a hacer en el siguiente video, les vamos a explicar cómo vamos a preparar nuestro fibra. Cómo le vamos a aplicar sus pegamentos. Después, cómo vamos a pegar nuestro forro sobre nuestra plantilla. Para después que lo vayamos a poner nosotros así. Y les explicábamos que nos debe de quedar de esta manera. Una vez que nosotros les vamos a explicar cómo vamos a poner el pegamento, cómo vamos a preparar nuestro forro, cómo lo vamos a pegar, cómo vamos a hacer lo que nos corresponde, esto nos vamos para el siguiente video. Bueno, esperamos que esto les haya servido de mucho. Vamos muy bien y el final está en el siguiente video. Nos vemos para la otra.